Un solo latido en un monitor puede cambiar el destino de todo un hospital. Para la jefa de enfermeras, Guadalupe Ramos, salvar la vida de un Juan Pérez, cubierto de cicatrices e irreconocible, no era una opción, era un juramento. Pero cuando la política hospitalaria chocó con la moral, se vio despojada de su gafete y escoltada hacia afuera por seguridad. Tachada de riesgo institucional por las mismas personas que juraron salvar vidas. Los administradores pensaron que el problema estaba resuelto, que el silencio había vuelto. Ese silencio se hizo añicos 3 días después, cuando un convoy de camionetas negras blindadas del gobierno frenó en seco frente a la sala de urgencias. Y un comandante de las fuerzas especiales, curtido en 1000 batallas, bajó con una pregunta aterradora que pondría de rodillas a la administración del hospital. La lluvia en la Ciudad de México no limpiaba nada. Solo hacía que las luces de neón de la bahía de urgencias del Hospital General de la Merced se desdibujaran en ráfagas de rojo sangre y amarillo preventivo. Eran las 2:00 a.m. de un martes, el turno de la muerte tanto en nombre como en espíritu. Guadalupe Ramos se ajustó el cuello de su filipina. Era azul, el uniforme estándar, pero esta noche se sentía pesada. Llevaba 14 horas de pie. Los pies le punzaban dentro de sus tenis desgastados, pero sus ojos, agudos, color avellana e implacables, escaneaban la pizarra de ingresos. Guadalupe no era solo una enfermera. A sus 32 años, era la columna vertebral del Centro de Trauma Nivel 1 de la Merced. Conocía el ritmo de la vida y la muerte mejor que su propio pulso. «¿Café, Lupita?» Se dio la vuelta para ver al joven enfermero Toñito sosteniendo un vaso de unicel con café tibio. Toñito acababa de salir de la escuela de enfermería. Todavía era optimista, todavía temblaba cuando llegaban los códigos rojos. «Gracias, Doñito», dijo Guadalupe tomando un sorbo. Sabía a pan quemado, pero la cafeína era necesaria. Noche tranquila hasta ahora. Eso me preocupa. Tal vez la ciudad está durmiendo, sugirió Toñito con una sonrisa. La ciudad nunca duerme, Toñito, solo recarga. Como si fuera una señal, el teléfono rojo del escritorio de trauma gritó. El sonido cortó el zumbido bajo de la sala de urgencias como un cuchillo. Guadalupe azotó el café y su actitud cambió instantáneamente de colega cansada a general de brigada. Agarró el receptor. «Urgencias de la Merced. Habla Ramos». La voz al otro lado era entrecortada, presa del pánico. «Entrando, tiempo estimado de llegada, 2 minutos. Masculino, aproximadamente 35 años, sin identificación. Trauma masivo por objeto contundente, múltiples heridas por arma de fuego. Lo tiraron frente a una estación de bomberos. Está entrando en paro». «¿Copiado?», dijo Guadalupe con voz firme. «Preparen el quirófano de trauma 1. Colgó y gritó órdenes. «Toñito, trae el carro de paros. Doctor Treviño, tenemos un ingreso crítico. Heridas de bala, inestable». El doctor Ricardo Treviño levantó la vista de su tableta. Estaba apoyado en el mostrador, navegando por una aplicación de bienes raíces. Treviño era el tipo de médico que se veía bien en un folleto, pero que desaparecía cuando empezaba el trabajo de verdad. Era el sobrino de un miembro del patronato, un hecho que mencionaba al menos 2 veces por turno. «Heridas de bala. Probablemente un pandillero tirado por sus amigos», suspiró Treviño, apenas moviéndose. «Estabilízalo y mándalo al hospital civil si no tiene seguro, Guadalupe. No voy a pasar mi noche sacándole balas a un narcomenudista». «Es un ser humano, doctor», espetó Guadalupe, moviéndose ya hacia las puertas de la bahía. «Y se está muriendo». Las puertas de la bahía de ambulancias se abrieron con un siseo, dejando entrar una ráfaga de lluvia fría y el olor a diésel. Los paramédicos metieron la camilla a toda prisa, con rostros sombríos. El hombre en la camilla era un desastre.
Estaba cubierto de lodo y sangre, con la ropa hecha jirones. Pero incluso bajo la mugre, Guadalupe vio algo inusual. No llevaba ropa de calle, llevaba pantalones tácticos, de los que se compran en tiendas militares, pero de mayor calidad, y sus botas, pesadas, desgastadas, profesionales. Perdió el pulso 2 veces en el camino. Gritó el paramédico. «Lo recuperamos, pero se nos va». «Llévenlo a Trauma 1 ahora», ordenó Guadalupe. Se subió al riel de la camilla, iniciando las compresiones mientras corrían. Bajo sus manos, el pecho del hombre se sentía como una jaula de costillas rotas. Le miró la cara. Estaba hinchada, irreconocible, oculta por una barba espesa y sangre seca. Entraron de golpe en la sala de trauma. Guadalupe se movió como un rayo, conectando electrodos, revisando vías. «¿Dónde está el doctor Treviño?», gritó Guadalupe, con los ojos pegados al monitor. El ritmo cardíaco era errático, taquicardia ventricular. «Aquí estoy». Treviño entró con calma, poniéndose los guantes de látex con una lentitud exasperante. «Baje la voz, enfermera Ramos. Necesita una sonda de pecho ahora», dijo Guadalupe, ignorando su tono. «No hay ruidos respiratorios en el lado derecho». «Déjeme evaluar antes de que empiece a diagnosticar», se burló Treviño. Escuchó el pecho durante medio segundo. «Bien, neumotórax, atención, preparen para una sonda». Justo cuando Treviño tomó el bisturí, las puertas de urgencias se abrieron de nuevo. Pero esta vez no era un paramédico. Era la directora administrativa, la licenciada Patricia Garza, flanqueada por 2 guardias de seguridad y un joven de aspecto frenético con un traje de seda. Patricia Garza era la directora de operaciones, una mujer que veía a los pacientes como hojas de cálculo. Ganancias en negro, pérdidas en rojo. «Doctor Treviño», la voz de Patricia era chillona, «detenga lo que está haciendo». Treviño hizo una pausa con el bisturí suspendido a centímetros del pecho del hombre moribundo. «Patricia, estoy en medio de un procedimiento». «Tenemos un código VIP», anunció Patricia, señalando al joven del traje de seda. «Este es Santiago Cantú. Su padre es el senador Cantú, nuestro mayor donante. Santiago se lastimó la muñeca jugando tenis en el club y tiene mucho dolor. Exige atención inmediata». Guadalupe se quedó helada. Miró al hombre que moría en la mesa, con la presión arterial cayendo y la saturación de oxígeno al 75%, y luego al hombre mimado que se sostenía la muñeca en la puerta. «Tiene que ser una broma», susurró Guadalupe. «Doctor Treviño», dijo Patricia, entrando en el campo estéril con sus tacones. «El senador está al teléfono. Quiere que el mejor médico adscrito atienda a su hijo ahora mismo». Treviño miró al desconocido en la mesa, sucio, ensangrentado, probablemente indigente. Luego miró a Patricia y la promesa de un favor político. Soltó el bisturí en la bandeja. «Enfermera Ramos», dijo Treviño, quitándose los guantes, «termine de estabilizar a este. Voy a atender al joven Cantú». Guadalupe sintió que una rabia fría se encendía en su estómago. «No puede irse. Este hombre tiene un pulmón colapsado y hemorragia interna. Si se va, se muere». «Por favor, Guadalupe», dijo Treviño con desdén. «Probablemente es un indigente o un drogadicto. El protocolo dicta que prioricemos el triaje. El señor Cantú es una prioridad». «Un esguince de muñeca no es prioridad sobre un hombre que se muere», gritó Guadalupe, poniéndose frente a Treviño. «Esto es abandono de paciente. Es negligencia médica». La licenciada Patricia Garza dio un paso al frente, con el rostro torcido en una mueca. «Es una orden administrativa, enfermera Ramos. Hágase a un lado o se arrepentirá». El monitor detrás de Guadalupe comenzó a emitir el pitido de una línea plana. El corazón del desconocido se había detenido. Guadalupe miró la línea plana. Miró a Treviño, que se alejaba. Miró el rostro engreído de Patricia. «No», dijo Guadalupe. «¿Perdón?
Patricia parpadeó. Guadalupe agarró el bisturí que Treviño había soltado. Dije que no. El silencio en Trauma 1 era más pesado que los delantales de plomo de radiología. Incluso el pitido rítmico del monitor de línea plana parecía vacilar. «Suelte eso ahora mismo, Ramos», siseó Patricia Garza, con la voz bajando a una octava peligrosa. Guadalupe la ignoró. No miró a la administradora. No miró al médico cobarde que se retiraba hacia el VIP. Todo su mundo se redujo al hombre que moría en la mesa. «¡Toñito!», ladró Guadalupe. El joven enfermero saltó. «Toma el relevo con las compresiones». Pero el doctor Treviño se fue. Tartamudeó Toñito con los ojos muy abiertos por el terror. «No me importa si se fue el Papa. ¡Dale!». Toñito se subió al banco y comenzó a bombear el pecho del hombre. Guadalupe agarró la botella de isodine, rociándola sobre las costillas del hombre. Sabía que estaba cruzando una línea. Las enfermeras no realizaban procedimientos quirúrgicos. Era la regla de oro. Si cortaba a este hombre, estaba terminando su carrera. Pero si no lo hacía, la vida de él terminaba. No era una opción. «Seguridad», chilló Patricia. «¡Sáquenla!». Dos guardias corpulentos dieron un paso al frente, inseguros. Conocían a Lupita. Ella les había llevado pan dulce para sus turnos nocturnos. Vacilaron. «Ni se les ocurra tocarme», advirtió Guadalupe sosteniendo el bisturí en alto, con los ojos ardiendo con una ferocidad que hizo que los guardias se detuvieran. «Si me detienen, este hombre muere, y me aseguraré de que cada noticiero de la Ciudad de México sepa que el Hospital de la Merced dejó morir a un hombre por una lesión de tenis». Los guardias miraron a Patricia, luego al hombre moribundo. No se movieron. Guadalupe se volvió hacia el paciente. Su formación como enfermera de trauma era amplia y había visto este procedimiento 1000 veces. Respiró hondo. Cortó. La sangre siseó, seguida de una ráfaga de aire. El neumotórax a tensión se liberó, el pecho del hombre se agitó. «¡Tenemos ritmo!», gritó Toñito mirando el monitor. «Taquicardia sinusal. Volvió». Guadalupe no celebró. Agarró un kit de sonda de pecho, introduciendo el tubo de plástico en la incisión que acababa de hacer, asegurándolo con cinta. Los niveles de oxígeno del hombre comenzaron a subir. 80%, 85%, 90%. Agarró un estetoscopio y escuchó. Ruidos respiratorios. Estaba respirando. Se inclinó sobre él, susurrándole al oído, aunque estaba inconsciente. «Te tengo. No vas a morir solo esta noche. No bajo mi guardia». Revisó sus pupilas. Estaban lentas pero reactivas. Al moverle el brazo para revisar una vía intravenosa, su mano rozó su cuello. Bajo la mugre y la barba, vio un tatuaje justo debajo de la oreja. No era una seña de pandilla. Era un pequeño tridente negro con alas. No reconoció el símbolo, pero lo guardó en su memoria. «Enfermera Ramos». La voz era fría. Guadalupe se enderezó. El paciente estaba estable. Crítico, pero estable. Se dio la vuelta. Patricia Garza temblaba de rabia. El doctor Treviño había regresado, luciendo pálido y avergonzado, pero sobre todo vengativo. «Realizó una cirugía no autorizada», dijo Treviño, señalándola con un dedo tembloroso. «Usted no es cirujana. Eso es asalto y lesiones. Le salvé la vida porque usted estaba demasiado ocupado besándole los pies a un donante», le espetó Guadalupe, quitándose los guantes ensangrentados y lanzándolos al contenedor con un golpe húmedo. «Está acabada», dijo Patricia, con la voz extrañamente tranquila ahora. «Fuera. Necesita ser trasladado a terapia intensiva», dijo Guadalupe manteniéndose firme. «Tiene lesiones internas que requieren tomografías». «Nosotros nos encargaremos del paciente», se burló Treviño. «Usted ya no es empleada de este hospital. Seguridad», ordenó Patricia de nuevo. «Escolten a la señorita Ramos fuera de las instalaciones de inmediato».
Si se resiste, llamen a la policía. Guadalupe miró a Toñito. El joven enfermero lloraba en silencio. Cuídalo, Toñito, dijo suavemente. Lo haré, susurró Toñito. Guadalupe caminó hacia la puerta. Al pasar junto al doctor Treviño, se detuvo. Ella medía 1,65 y él 1,85, pero en ese momento ella se alzaba sobre él. Hizo un juramento, Ricardo. No hacer daño. Lo rompió esta noche. Lárgate, gritó Treviño con la cara roja. Guadalupe no miró atrás. Salió de la sala de trauma, atravesó la bulliciosa sala de urgencias donde los pacientes la miraban con ojos desorbitados y salió a la noche fría y lluviosa. Se sentó en la banqueta del estacionamiento y la lluvia empapó su uniforme al instante. Estaba temblando. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejando atrás un vacío de miedo. Acababa de perder su trabajo, su jubilación y probablemente su cédula profesional. Tenía 32 años, estaba soltera y sin un peso. Pero al mirar el letrero parpadeante de la sala de urgencias, pensó en el aire entrando en los pulmones de aquel extraño. Pensó en el latido del corazón en el monitor. Valió la pena, susurró a la lluvia. No sabía que dentro del hospital, Toñito llevaba al desconocido hacia el ascensor y la mano del hombre se movió. No sabía que el hombre que había salvado no era un indigente a la deriva. Y ciertamente no sabía que acababa de salvar la vida del capitán Elías Mesa, el hermano menor del hombre más peligroso de las Fuerzas Especiales de México. Pasaron 3 días para Guadalupe, fueron un borrón de vino barato, llorar en su sofá e ignorar llamadas telefónicas. El Consejo de Enfermería ya le había enviado un correo electrónico. Había una investigación pendiente. El Hospital de la Merced estaba presionando para la revocación total de su cédula, citando negligencia grave y ejercicio ilegal de la medicina. Estaba en la lista negra. Aplicó en 3 clínicas de similares. Las 3 la rechazaron en cuestión de horas. Patricia Garza había sido minuciosa. No solo había despedido a Guadalupe, había quemado la tierra a su paso. Dentro de la Merced, las cosas habían vuelto a una normalidad tóxica. El doctor Treviño andaba pavoneándose, presumiendo de cómo había manejado a la enfermera rebelde. El VIP, Santiago Cantú, había sido atendido por su esguince de muñeca con el cuidado que suele reservarse a la realeza y dado de alta con una receta de analgésicos potentes que no necesitaba. El desconocido, el capitán Elías Mesa, había sido trasladado a una habitación semiprivada en el 4º piso. Seguía en coma, recuperándose del trauma. Como no llevaba identificación al llegar, y Guadalupe había sido despedida antes de poder documentar el tatuaje adecuadamente, figuraba simplemente como sujeto desconocido, indigente. Patricia Garza había ordenado cuidados mínimos. Manténganlo vivo, pero no desperdicien recursos, les había dicho a las enfermeras del piso. En cuanto despierte, lo mandamos al hospital psiquiátrico del estado. No sabían quién era. No sabían que la baliza militar incrustada en su fémur se había dañado en la emboscada que casi lo mata, retrasando la señal de rastreo de su equipo. Pero en la mañana del 4º día, la baliza volvió a la vida. Envió un único pulso encriptado a un satélite que orbitaba a 200 kilómetros sobre la Tierra. Ese satélite retransmitió las coordenadas a una base de operaciones seguras en Santa Lucía, que luego envió una alerta de código rojo a un equipo táctico que se encontraba reabasteciendo combustible en Veracruz. El mayor Joaquín Mesa estaba en medio de una sesión informativa cuando su unidad de comunicaciones chirrió. Miró el dispositivo. Su rostro, un mapa de cicatrices y estoicismo, se puso pálido por primera vez en una década. «Señor», preguntó su teniente. «Lo encontraron», dijo Joaquín, con la voz como un rugido bajo de piedras triturándose. «Encontraron a Elías, está en la Ciudad de México». «¿Está vivo?»,
La señal es débil. Está estacionario. Un hospital. Joaquín se levantó, volcando la mesa en su prisa. Preparen los helicópteros. Volamos ahora. De vuelta en la Merced. El turno de la mañana estaba comenzando. Patricia Garza estaba en el mostrador de urgencias reprendiendo a una recepcionista por un error de archivo. Las puertas automáticas se abrieron. Normalmente, las puertas admitían pacientes, familias o paramédicos. Esta vez entraron 6 hombres. No caminaban como civiles. Se movían en falange, en formación de B. Llevaban equipo táctico negro. No uniformes de policía, sino uniformes de combate militar de alta gama sin insignias. Se movían con una gracia letal que hizo que la temperatura de la habitación bajara 10 grados. En la punta de la B estaba el mayor Joaquín Mesa. Era un muro de 1095 metros de puro músculo e intención. Llevaba gafas de sol oscuras, incluso en interiores, y una boina metida en la charretera. Su mandíbula estaba tan tensa que podría cortar vidrio. El guardia de seguridad del hospital, un policía jubilado llamado Don Bernabé, dio un paso al frente. «Disculpen, señores, no pueden entrar aquí con...». Joaquín ni siquiera disminuyó la velocidad, simplemente pasó junto a Don Bernabé como si el hombre fuera un fantasma. Uno de los hombres detrás de Joaquín apartó a Don Bernabé con suavidad pero firmeza, con una mano que se sentía como una barra de acero. La falange se detuvo en el mostrador central. Toda la sala de urgencias se quedó en silencio. Los médicos dejaron de dictar. Los pacientes dejaron de quejarse. Todos miraban a los gigantes oscuros parados en medio de la sala. Patricia Garza levantó la vista, molesta. Se ajustó las gafas. ¿Puedo ayudarles? Esto es un hospital, no un campo de desfile. Están bloqueando el pasillo. Joaquín Mesa se quitó las gafas de sol. Sus ojos eran azul hielo y ardían con una intensidad aterradora. Puso las manos sobre el mostrador. «Estoy buscando a mi hermano», dijo Joaquín. Su voz no era fuerte, pero llegó hasta el fondo de la sala. «¿Nombre?», preguntó Patricia con desdén. «No tenemos a nadie con ese nombre, e incluso si lo tuviéramos, las leyes de privacidad del paciente». «No me importan sus leyes», interrumpió Joaquín. «Desapareció en acción. Lo rastreamos hasta aquí. Tiene un tatuaje de un tridente en el cuello». Patricia hizo una pausa. Recordó el informe del desconocido, el indigente. «Ah», dijo, con el labio curvándose ligeramente. «El Juan Pérez, el caso de Caridad». Los nudillos de Joaquín se pusieron blancos sobre el mostrador. «¿Caso de Caridad?» «Llegó hace días, sin identificación. Lo hemos mantenido vivo a expensas del hospital», dijo Patricia tratando de recuperar la autoridad. «Está arriba, pueden llevárselo, nos ahorrará presupuesto». Joaquín hizo una señal a sus hombres. «2 de ustedes aseguren el perímetro. 2 vayan arriba y localicen a Elías. Médico, ve con ellos». Mientras su equipo se movía con precisión, Joaquín se quedó en el mostrador. Miró fijamente a Patricia. Algo no estaba bien. Conocía el alcance de las heridas de Elías por el informe de campo antes de que desapareciera. Elías debería estar muerto. «¿Quién lo operó?», preguntó Joaquín. «El doctor Treviño fue el médico adscrito», dijo Patricia, señalando a Ricardo, que se encogía detrás de un monitor de computadora. Joaquín miró a Treviño. Vio las manos suaves, el sudor nervioso, el reloj caro. Conocía a hombres como este. Ellos no salvaban a hombres como Elías. «¿Usted?», le preguntó Joaquín a Treviño. Yo supervisé», tartamudeó Treviño. Joaquín entrecerró los ojos. Se acercó más. «Mi médico vio los expedientes al entrar. Las notas dicen que el procedimiento inicial fue una toracostomía de campo realizada con un bisturí, no con un kit estándar. Eso es medicina de combate. Eso es tener agallas».
Joaquín miró alrededor de la sala. Vio a las enfermeras mirando hacia abajo, moviéndose incómodas. Vio la forma en que miraban a Treviño con desprecio. «Usted no lo salvó», dijo Joaquín. No era una pregunta. «¿Dónde está la persona que realmente lo salvó?» Patricia se erizó. «Eso es irrelevante. La empleada en cuestión fue despedida por insubordinación. El aire en la habitación desapareció». Joaquín se puso lentamente de pie en toda su estatura. «¿Despedida?» «Desobedeció órdenes directas», dijo Patricia a la defensiva. «Priorizó a un vagabundo que no paga sobre un donante VIP. Fue imprudente. Ya no está aquí». El rostro de Joaquín no cambió, pero la temperatura en la habitación pareció congelarse. «Despidió a la persona que salvó a mi hermano, porque lo salvó». «Rompió el protocolo», gritó Patricia. Joaquín se volvió hacia la sala. «¿Cómo se llama ella?» «Silencio». «Dije», rugió Joaquín, y su voz hizo vibrar las paredes. «¿Cómo se llama?» Desde una esquina, el joven Toñito se puso de pie. Sus manos temblaban, pero habló con claridad. «Se llama Guadalupe», dijo Toñito. «Guadalupe Ramos, y es la mejor enfermera que ha tenido este hospital». Joaquín miró a Toñito. Luego volvió a mirar a Patricia. Se puso las gafas de sol. «¿Dónde vive?» Guadalupe Ramos vivía en un departamento tipo estudio en la colonia Doctores, un vecindario que los agentes de bienes raíces describían cortésmente como en crecimiento y que todos los demás llamaban pesado. Era el único lugar que podía pagar con su sueldo de enfermera mientras pagaba sus préstamos estudiantiles. Ahora, sin sueldo y con una reputación manchada, incluso este cajón de zapatos estaba a punto de escapársele de las manos. La lluvia golpeaba contra su ventana de un solo cristal, un redoble implacable que coincidía con el dolor de cabeza punzante que tenía desde hacía 72 horas. Guadalupe estaba sentada en el suelo rodeada de cajas de cartón. No solo la habían despedido, la estaban borrando. El correo electrónico de su casero había llegado hacía una hora. Debido a la reciente publicidad sobre su despido y posibles cargos penales, estamos ejerciendo la cláusula de su contrato para rescindir el arrendamiento. Patricia Garza no solo la había despedido, había filtrado la historia a un blog local, pintando a Guadalupe como una enfermera inestable que atacó a un médico. El titular en la pantalla de su teléfono la miraba fijamente. «Ángel de la muerte, enfermera despedida tras agredir a cirujano en sala de trauma». Guadalupe tomó un rollo de cinta de embalar. Sus manos, normalmente lo suficientemente firmes como para enhebrar una aguja en una vena colapsada, temblaban. Arrancó una tira de cinta, el sonido fuerte y áspero en la habitación silenciosa. Toc, toc. «Doc». No fue un golpe cortés, fueron 3 golpes pesados y controlados. El tipo de golpe que exigía una respuesta. Guadalupe se quedó helada. Miró hacia la puerta. «¿Quién es?», gritó, con la voz quebrada. «Entrega», retumbó una voz profunda. Era una mentira. Guadalupe reconocía una mentira cuando la oía. Había escuchado suficientes de pacientes que intentaban ocultar sobredosis. «Déjelo en el tapete», dijo, poniéndose de pie y agarrando la única arma que tenía, una pesada lámpara de latón. «No puedo hacer eso, señorita Ramos», respondió la voz. «Abra la puerta, por favor». El tono era cortés, pero la amenaza detrás de él era absoluta. El corazón de Guadalupe martilleaba contra sus costillas. Había enviado Patricia a la policía. Era este el momento en que se la llevaban esposada por agresión. Respiró hondo, quitó el cerrojo y abrió la puerta unos centímetros, dejando puesta la cadena. Esperaba a un oficial de policía. Esperaba a un notificador judicial. No esperaba a un muro de hombre que llenaba todo el marco de su puerta, con el agua goteando del ala de una gorra táctica negra.
Detrás de él, otros dos hombres estaban en las sombras del pasillo, en postura de alerta, vigilando la escalera. El mayor Joaquín Mesa la miró. De cerca era aterrador. Una cicatriz atravesaba su ceja izquierda y su mandíbula estaba cubierta por una barba de un día. Pero fueron sus ojos los que dejaron fría a Guadalupe. Tenían la misma forma que los del hombre que había salvado. «Guadalupe Ramos», preguntó Joaquín. «¿Quién quiere saberlo?» Guadalupe agarró el marco de la puerta. «Si viene del Hospital de la Merced, puede decirle a sus abogados que hablen con mi defensor de oficio. No tengo nada que decirle». «No vengo del hospital», dijo Joaquín. Metió la mano en su chaqueta. Guadalupe se sobresaltó levantando la lámpara. Joaquín se movió lentamente sacando una foto. La sostuvo frente a la rendija de la puerta. Era una foto de dos hombres con uniforme de gala blanco, sonriendo en un muelle. Uno era Joaquín, el otro era el desconocido. «Usted lo atendió», dijo Joaquín. «Hace 3 días, en Trauma 1. Guadalupe bajó un poco la lámpara. «El desconocido. Capitán Elías Mesa, mi hermano». Joaquín guardó la foto. «Abra la puerta, Guadalupe. Tenemos que hablar». Guadalupe vaciló, luego desenganchó la cadena. Si estos hombres quisieran hacerle daño, una cadena de latón no los detendría. Abrió la puerta de par en par. «¿Cómo está?», preguntó, con la voz suavizándose. Estaba preocupada. Joaquín entró, con sus botas pesadas sobre el piso laminado barato. Los dos hombres detrás de él se quedaron en el pasillo, dándose la vuelta para vigilar la puerta. El departamento de repente se sintió increíblemente pequeño. «Está vivo», dijo Joaquín, mirando las cajas de mudanza. «Apenas, pero no está bien». «¿A qué se refiere?» El instinto de enfermera de Guadalupe superó su miedo. «Tiene sepsis, se filtró la sonda de pecho. Les dije que vigilaran si había enfisema subcutáneo. Físicamente está estable, pero despertó hace 1 hora», dijo Joaquín. Se quitó la gorra exprimiéndola con las manos. «Está agitado, estrés de combate, no sabe dónde está, no confía en los médicos, le rompió el brazo a un residente que intentó cambiarle la vía». Guadalupe dejó escapar un pequeño jadeo involuntario. «Está pidiendo por la voz», dijo Joaquín mirándola intensamente. «Dice que recuerda una voz en la oscuridad, una mujer que le dijo que no iba a morir solo. No deja que nadie más se le acerque. Se está arrancando las vías, Guadalupe. Si sigue así, se va a desangrar». Guadalupe miró sus manos. «No puedo ayudarlo, ya no soy enfermera. Me revocaron los privilegios. Si pongo un pie en ese hospital, me arrestarán por allanamiento». Joaquín se acercó. Se alzaba sobre ella, pero por primera vez su expresión se suavizó. No era lástima, era respeto. «Vi las grabaciones de seguridad», dijo Joaquín en voz baja. «La vi saltar sobre esa camilla. Vi cómo le clavaba un bisturí en el pecho a mi hermano, mientras un cobarde con bata de laboratorio se alejaba». Guadalupe levantó la vista con las lágrimas escociéndole los ojos. «Solo hice mi trabajo». «Hizo más que su trabajo. Fue a la guerra por él», dijo Joaquín. «Ahora necesito que lo haga de nuevo». «No puedo», susurró Guadalupe. «Patricia Garza. Ella me destruyó. No me queda nada». Joaquín miró el aviso de desalojo sobre una caja. Lo tomó, lo leyó y lo arrugó en su puño. «Patricia Garza», preguntó Joaquín con un tono de oscura diversión. «Usted no tiene idea de lo que es el poder, Guadalupe. Patricia Garza es una burócrata. Yo soy el comandante del primer destacamento operativo de Fuerzas Especiales». Lanzó el papel arrugado al rincón. «Prepare una maleta», ordenó Joaquín. «No para mudarse, para trabajar. Viene con nosotros». «Pero la policía». «Deje que yo me encargue de la policía», dijo Joaquín. «Deje que yo me encargue del hospital. Su único trabajo es mantener vivo a Elías. ¿Puede hacer eso?».
Guadalupe miró las cajas, miró su departamento vacío, luego miró la determinación en los ojos de Joaquín. Sintió que una chispa se reencendía en su pecho, la misma chispa que la había hecho agarrar el bisturí 3 días atrás. «Deme 5 minutos», dijo ella. Joaquín asintió. La esperamos abajo. Mientras Guadalupe corría al baño para echarse agua fría en la cara y recogerse el cabello, escuchó a Joaquín hablar por su radio de muñeca. «Base, aquí Ogro. Objetivo asegurado. Vamos hacia la Merced. Díganle al elemento de choque que esté listo y que el gobernador llame al patronato del hospital. Quiero que el acceso de Garza sea revocado para cuando mis ruedas dejen de girar». Guadalupe agarró su estetoscopio, el que su abuela le había regalado cuando se graduó de enfermería. Se lo puso al cuello. Se sintió como ponerse una armadura. Salió por la puerta, dejando atrás las cajas de mudanza. El trayecto a la Merced fue silencioso y rápido. La camioneta negra se movía entre el tráfico como un tiburón entre un cardumen. Los otros autos simplemente se apartaban. Guadalupe iba en el asiento trasero junto a Joaquín. Él escribía furiosamente en una tableta reforzada. «Informe de estado», ladró Joaquín sin levantar la vista. «El sujeto mantiene su posición en la habitación 402», informó el conductor. «La seguridad del hospital intenta entrar. Barricó la puerta con una cama. Si entran, los va a matar», dijo Joaquín con calma. «Elías está confundido y su evaluación de amenazas está al máximo. ¡Acelera!». Cuando llegaron a la bahía de urgencias, la escena era un caos. Las patrullas de la policía destellaban, con luces azules y rojas rebotando en el pavimento mojado. Una camioneta de noticias se estaba instalando. A Guadalupe se le hundió el estómago. «Hay policías por todas partes. No están aquí por usted», dijo Joaquín. «Están aquí porque mi equipo cerró el 4º piso». La camioneta frenó en seco. Joaquín abrió la puerta de una patada antes de que el vehículo se detuviera por completo. Le ofreció la mano a Guadalupe. «Manténgase cerca de mí, no deje de caminar, no responda preguntas». Guadalupe tomó su mano, era áspera y cálida. Él tiró de ella y de repente estaban en movimiento. Una falange de 4 soldados los rodeó, creando un muro móvil de hierro humano. Entraron por las puertas automáticas. El vestíbulo estaba lleno de gente gritando. Patricia Garza estaba en el centro de la sala, gritándole a un sargento de la policía. «Quiero que saquen a esos hombres. Esta es una instalación privada. Está permitiendo que terroristas tomen un piso como rehén», gritaba Patricia. «Señora, tienen identificaciones federales», intentó explicar el sargento. Patricia se dio la vuelta y vio a Joaquín. Luego vio a Guadalupe. Sus ojos se abrieron de par en par y su rostro se torció en una máscara de puro veneno. Señaló con un dedo perfectamente manicurado a Guadalupe. «¡Usted!», chilló Patricia. «Oficial, arréstela. Esa es la mujer. Está invadiendo propiedad privada. Ella es la que empezó todo esto». El sargento de policía miró a Guadalupe, luego a los enormes soldados que la rodeaban. Dio un paso atrás. Patricia cargó hacia adelante, bloqueándoles el paso. «Usted no va a ninguna parte, Guadalupe Ramos. La tendré en una celda esta noche. Es una vergüenza para esta profesión». Joaquín se detuvo. Toda la falange se detuvo. Miró a Patricia con una expresión de total aburrimiento. «Señorita Garza», dijo Joaquín, «está interfiriendo con una operación militar federal». «Este es mi hospital», gritó Patricia zapateando. «Y ella es una empleada despedida. Ella es una consultora civil para el ejército mexicano», corrigió Joaquín con suavidad. «Y desde hace 5 minutos, este ya no es su hospital». Patricia parpadeó. «¿Qué? Revise su correo», dijo Joaquín, señalando la tableta en la mano de ella. Patricia miró hacia abajo. Sus manos temblaban mientras desbloqueaba la pantalla. Leyó el asunto
y su rostro perdió todo color. Era del presidente del patronato. Asunto: suspensión inmediata pendiente de investigación. Cuerpo: debido a las acusaciones de negligencia grave con respecto a un paciente de alta prioridad y el incumplimiento de los protocolos de triaje. Esto no puede ser, tartamudeó Patricia. El doctor Treviño dijo. El doctor Treviño, interrumpió Joaquín señalando hacia una esquina. Dos oficiales de la policía militar le estaban leyendo sus derechos a Ricardo Treviño. El médico lloraba, suplicándoles que llamaran a su tío. El doctor Treviño falsificó registros médicos para afirmar que él realizó el procedimiento que le salvó la vida a mi hermano. Encontramos los registros digitales. Eso es fraude, y como mi hermano es un oficial federal, es un delito federal. Joaquín se inclinó, bajando la voz a un susurro que solo Patricia y Guadalupe pudieron oír. Usted priorizó al hijo de un donante con un esguince de muñeca sobre un capitán condecorado que recibió 3 balas por este país. Despidió a la única persona con el valor moral para salvarlo. No solo perdió su trabajo, señorita Garza, acabó con su carrera. Pasaron de largo frente a una Patricia Garza atónita y silenciosa. Guadalupe sintió una oleada de adrenalina. Mantuvo la cabeza en alto, pasando por la central de enfermeras, donde sus antiguos colegas la miraban con la boca abierta. Toñito, el joven enfermero, le levantó el pulgar discretamente desde detrás de un expediente. Llegaron al ascensor y subieron al 4º piso en silencio. Cuando las puertas se abrieron, la tensión era palpable. El pasillo estaba bloqueado por muebles del hospital. 2 de los hombres de Joaquín montaban guardia con rifles colgados al pecho. «Informe», dijo Joaquín. «Está ahí dentro, jefe. Tiene un bisturí. Probablemente lo robó de una bandeja. Dice que la próxima persona que entre se lo lleva al cuello». Joaquín se volvió hacia Guadalupe. «A mí no me hará daño, pero no me dejará curarlo. Necesita que le pongan las vías de nuevo y revisar su herida». «Está delirando». «Yo puedo hacerlo», dijo Guadalupe. Su miedo había desaparecido. Este era su trabajo. Esto era para lo que había nacido. «Vayan». «Nos quedaremos aquí», dijo Joaquín. Guadalupe se acercó a la puerta barricada. No gritó, no intentó empujarla. Tocó suavemente. «Capitán Pérez», llamó ella suavemente. Dentro de la habitación, el sonido de la respiración pesada y entrecortada se detuvo. «¿Quién es?», preguntó una voz ronca. Sonaba como grava crujiendo bajo las llantas. «Es Clara», dijo ella. «Yo estaba ahí cuando llegó bajo la lluvia». Un largo silencio. Luego, el sonido de una cama siendo arrastrada por el piso. La puerta se abrió apenas un poco. Elías Pérez se veía peor que en la sala de urgencias, principalmente porque estaba despierto y furioso. Sus ojos estaban desorbitados, inyectados en sangre y moviéndose de un lado a otro. Sujetaba una pequeña hoja de bisturí con los nudillos blancos por la fuerza. Llevaba una bata de hospital rota del hombro, dejando ver las suturas frescas e irritadas que Clara le había puesto. Él la miró, escaneó su rostro, sus ojos, sus manos. Soltó la hoja. «Eres tú», susurró. Se apoyó contra el marco de la puerta, perdiendo las fuerzas de repente. «No sigo órdenes que causan la muerte de personas», dijo Clara, dando un paso al frente y sosteniéndolo cuando él se tambaleó. Ella era de la mitad de su tamaño, pero le sirvió de apoyo, guiándolo de vuelta hacia la cama. «Ahora, ¿va a dejar que le acomode el suero o va a desangrarse sobre mi filipina limpia?» Elías soltó una risa seca y dolorosa. Se sentó en la orilla de la cama, haciendo una mueca de dolor. «Es usted muy mandona». «Soy la jefa de enfermeras», dijo Clara, ayudándolo a subir las piernas al colchón. «Ser mandona es parte del uniforme». Rápidamente lo evaluó.
Su ritmo cardíaco estaba por las nubes, su piel pegajosa, estaba deshidratado y con mucho dolor. Tomó un kit de venoclisis nuevo del carrito de la habitación. Sus manos se movían con una eficiencia practicada, encontrando la vena, pasando el catéter y asegurando la vía. Le inyectó un bolo de solución salina y un sedante suave. Elías la observó todo el tiempo. Su mirada no era depredadora como la de los hombres en la cantina, ni despectiva como la de los doctores. Era intensa, analítica y sorprendentemente vulnerable. «Dijeron que te habías ido», murmuró Elías, con los ojos empezando a cerrarse mientras los medicamentos hacían efecto. «¿El del traje? ¿La señora?» «Ella dijo que te habías ido». «Ya volví», dijo Clara, alisando la sábana sobre él. «¿Joaquín?», preguntó Elías, mirando hacia la puerta. «Está afuera cuidando la entrada». Elías asintió, cerrando los ojos. «Bien, él los asusta». «A mí también me asusta un poco», admitió Clara. Elías sonrió, el rastro de una sonrisa a través de su barba. «Le caes bien, se nota. Él te trajo de vuelta». «Duerma, capitán», dijo Clara. «Elías», corrigió él, con la voz desvaneciéndose hasta ser un susurro. «Dime, Elías». Se quedó dormido. Clara se quedó allí un momento, escuchando el pitido del monitor, un ritmo constante y fuerte. Era el sonido más hermoso que jamás había escuchado. La puerta se abrió silenciosamente detrás de ella. Joaquín entró, miró a su hermano dormido, luego a Clara. Vio el suero nuevo, los signos vitales estabilizados, la paz en la habitación. «Eres buena», dijo Joaquín. Clara revisó el goteo una última vez. «Lo sé». «Doña Patricia Gómez se fue», dijo Joaquín, parándose a su lado. «La junta directiva está convocando a una reunión de emergencia. Quieren ofrecerte tu puesto de vuelta con un aumento y una disculpa formal». Clara miró a Elías durmiendo. Pensó en la forma en que el hospital la había desechado. Pensó en la arrogancia del licenciado Trejo y en la crueldad de doña Patricia. «No lo quiero», dijo Clara. Joaquín levantó una ceja. «¿No?» Clara se giró para enfrentarlo. «El Hospital General de la Merced es un negocio. Ya terminé con los negocios. Quiero salvar vidas, no ganancias». «Bien», dijo Joaquín, con una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. Eso cambió todo su semblante, haciéndolo parecer menos una máquina de guerra y más un hombre con un plan, porque tengo una oferta diferente para ti. ¿Qué tipo de oferta? El ejército tiene contratistas médicos privados, atención especializada para activos de alto valor, personas que pueden manejar el estrés, que pueden tomar decisiones difíciles y a las que no les importa la política. Joaquín le entregó una tarjeta. Era negra con un emblema de un tridente dorado. «La paga es el triple de lo que ganabas aquí. El horario es peor. Las ubicaciones son peligrosas. Pero nunca más tendrás que rendirle cuentas a un burócrata. Me rendirás cuentas a mí». Clara tomó la tarjeta. Pasó el pulgar sobre el logo en relieve. «¿Cuándo empiezo?», preguntó. «Ya empezaste», dijo Joaquín. «Bienvenida a la unidad, enfermera Evans». Habían pasado 3 semanas desde el incidente en el Hospital General de la Merced. Pero Clara Evans sentía que había vivido una década en ese tiempo. Ya no estaba en la Ciudad de México. Actualmente se encontraba en El Nido, una estación de radar abandonada en un acantilado de la costa de Ensenada que la unidad de Joaquín había convertido en una casa de seguridad clandestina. El viento aquí era feroz, con olor a sal y pino, un contraste total con el olor antiséptico de urgencias. Clara ajustó el flujo en el concentrador de oxígeno portátil. «La saturación de oxígeno es del 98% con aire ambiente», anunció, marcando la gráfica en su tableta. «Estás sanando más rápido de lo que cualquier humano tiene derecho a hacerlo, Elías». El capitán Elías Pérez estaba sentado en la orilla del catre, sin camisa.
Su torso era un mapa de violencia. Moretones amarillentos que se desvanecían, la línea roja irritada de la cicatriz de la toracostomía, donde Clara lo había salvado, y las cicatrices plateadas más antiguas de una vida pasada en las sombras. Flexionó su brazo derecho, haciendo una ligera mueca. «Es la comida», gruñó Elías, alcanzando su camisa. Clara sonrió, sintiendo ese familiar cosquilleo en el pecho. Vivir en espacios reducidos con los hermanos Pérez y su equipo había sido un ajuste. Eran hombres ruidosos y peligrosos que limpiaban armas en la mesa del comedor. Pero con Elías era diferente. Él era la calma en la tormenta. «No te acostumbres», bromeó Clara, revisando el vendaje en su costado. Elías la tomó de la mano. Su piel era áspera, callosa por apretar gatillos y escalar cuerdas, pero su toque fue increíblemente gentil. La miró con sus ojos color avellana serios. «Ya eres parte del equipo, Clara. Joaquín confía en ti. Yo confío en ti». Hizo una pausa, con el pulgar rozando su muñeca. «Y me salvaste la vida. En mi mundo, eso crea una deuda que nunca podrá pagarse por completo». «No me debes nada», susurró Clara, con el pulso acelerado. «Te lo debo todo», corrigió él. El momento se rompió cuando la pesada puerta de metal se abrió de golpe. El mayor Joaquín Pérez entró a grandes zancadas, con el rostro como una nube de tormenta. No llevaba su equipo táctico habitual. Vestía ropa de civil, jeans y una camisa de franela, pero seguía pareciendo letal. «Sepárense», dijo Joaquín, aunque su voz carecía de su mordacidad habitual. Elías pasó instantáneamente de paciente a soldado. «Reporte de situación». Joaquín lanzó un expediente sobre la pequeña mesa. «Ya sabemos por qué te emboscaron, Elías. No fue un ataque aleatorio del cartel, fue una operación de limpieza». Elías tomó el expediente. «El trato de armas es más grande», dijo Joaquín caminando por la pequeña habitación. «Desencriptamos el teléfono que recuperaste antes de caer. El comprador no era un extranjero. El comprador era una empresa fantasma registrada en Querétaro». Clara escuchaba, confundida. «¿Qué tiene que ver esto con el hospital?» Joaquín se giró hacia ella. «Todo. La empresa fantasma lleva a una firma de inversiones, y el accionista mayoritario de esa firma es un fideicomiso ciego administrado por la familia Calderón». A Clara se le heló la sangre. «Calderón. ¿Como el senador Calderón, el padre del Junior con la lesión en la muñeca?» «El mismo», asintió Joaquín con gravedad. «El senador Ricardo Calderón no es solo un político. Está negociando silenciosamente equipo militar con insurgentes para desestabilizar regiones donde tiene inversiones petroleras. Elías encontró las pruebas, por eso intentaron matarlo en el campo». «Y cuando no morí», dijo Elías con la voz bajando a un gruñido peligroso, «me rastrearon hasta el Hospital General de la Merced». «Exactamente», dijo Joaquín. «Interceptamos una llamada hace una hora. Doña Patricia Gómez no solo te despidió por mezquina, Clara. Ella estaba en la nómina. Ella le dio el pitazo al matón del senador de que un desconocido que coincidía con la descripción de Elías estaba en el área de choque. Por eso, Esteban Calderón estaba allí. No fue por una lesión en la muñeca. Estaba allí para confirmar la ejecución». Clara sintió náuseas. La arrogancia del joven del traje de seda de repente tenía sentido. No había sido solo un niño mimado, era un buitre rodeando un cadáver. «Entonces, los denunciamos», dijo Clara. «Llevamos los archivos a la federal». «No podemos», dijo Joaquín. «El director de la fiscalía está cenando en la hacienda de los Calderón esta noche. La corrupción es profunda. Si entregamos esto ahora, la evidencia desaparece y todos morimos en un trágico accidente de entrenamiento. Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Elías poniéndose de pie.
Hizo una mueca, pero se mantuvo erguido. «Vamos a la ofensiva», dijo Joaquín. «Vamos a la hacienda de Calderón esta noche. Necesitamos asegurar el servidor físico que vincula al senador con la empresa fantasma. Está en su biblioteca privada». «Yo voy», dijo Elías de inmediato. «Usted no tiene el alta», intervino Clara con su voz de enfermera cortando la testosterona. «Sus suturas apenas aguantan. Si se le vuelve a abrir esa arteria, se desangrará en minutos». «No necesito cargar equipo pesado», argumentó Elías. «Puedo conducir, puedo vigilar desde lejos». «No», dijo Joaquín. «Elías se queda aquí. Es demasiado arriesgado. Si Calderón sabe que vamos, nos va a tirar con todo lo que tiene. Elías es el testigo principal. Necesita sobrevivir». Joaquín miró a Clara. «Y tú te quedas con él. Esta ubicación es segura, pero voy a dejar a 2 hombres en el perímetro por si acaso». «No soy un niño para que me cuiden», murmuró Elías. «Eres el activo», dijo Joaquín con firmeza. «Clara, manténlo quieto. Sedalo si es necesario». Joaquín tomó su maleta de equipo. «Salimos en 10 minutos. Cierren las puertas detrás de nosotros». Mientras el equipo de operadores vestidos de negro subía a las camionetas afuera, Clara sintió una profunda sensación de pavor. Cerró la pesada puerta de acero del búnker. El silencio de la casa de seguridad regresó, pero esta vez no se sentía pacífico. Se sentía como el aliento contenido antes de un grito. Cayó la noche. El viento aullaba afuera. Elías estaba limpiando una pistola en la mesa, una Sig Sauer P320. Se movía con una gracia rígida y dolorosa. «¿Crees que estarán bien?», preguntó Clara rompiendo el silencio. «Joaquín es el mejor que hay», dijo Elías sin levantar la vista. «Pero Calderón está desesperado. Los hombres desesperados son peligrosos». De repente, las luces del búnker parpadearon y se apagaron. El zumbido del sistema de ventilación se detuvo. La habitación quedó sumergida en la oscuridad total. «Elías», susurró Clara congelada. No, la voz de Elías estaba justo al lado de su oído en la oscuridad. Se había movido instantánea y silenciosamente. «El generador tiene un respaldo. Debería haberse encendido». Clara escuchó el distintivo clic-clac de un arma siendo cortada. «Al suelo», susurró Elías. «Al suelo ahora». Clara se dejó caer sobre el concreto frío. «Quédate detrás de la isla de la cocina», ordenó Elías. «No te muevas hasta que yo lo diga». Afuera, el sonido del viento fue reemplazado por algo más. El crujido de la grava, el golpe pesado de botas. No eran 2 hombres, eran muchos. «Los guardias del perímetro», siseó Clara. «Silencio», dijo Elías. «Ya no están». Una voz amplificada por un megáfono cortó la pesada puerta de acero. Era una voz suave y arrogante, una voz que Clara reconoció. «Capitán Pérez, señorita Evans, sabemos que están ahí dentro. Habla Esteban Calderón. Tienen algo que le pertenece a mi familia». El corazón de Clara martilleaba contra sus costillas. El Junior, el hijo. «Abran la puerta», gritó Esteban con la voz cargada de una crueldad excitada. «El licenciado Trejo no está aquí para salvarlos esta vez, y su hermano tampoco». Elías se agachó junto a Clara. Bajo la luz de la luna que se filtraba por las rejillas de ventilación, su rostro era una máscara de piedra. «Vigilaron la casa», susurró Elías. «Esperaron a que Joaquín se fuera. Es una trampa». «¿Qué hacemos?», preguntó Clara aterrorizada. Elías le puso la pistola en la mano. «¿Sabes usar esto?». «Yo disparé una Glock en un campo de tiro una vez, hace años». «Apunta y aprieta el gatillo», dijo Elías. «Voy a atraer su fuego. Tú cubre la entrada trasera. No puedes pelear contra ellos solo. Estás herido». «No estoy solo», dijo Elías mirándola. «Tengo a mi enfermera». Entonces un estruendo ensordecedor sacudió los cimientos del búnker. La puerta principal gimió cuando las cargas de demolición detonaron.
El humo entró a raudales. El asedio había comenzado. La puerta del búnker explotó hacia adentro, el metal retorcido chillando contra el concreto. Granadas aturdidoras los cegaron, resonando en los oídos de Clara como una campana de muerte. Elías disparó 3 tiros rápidos, abatiendo a 2 mercenarios entre el humo, pero gimió cuando sus suturas frescas se desgarraron. La sangre empapó su costado. ¡Dispara!, gritó Elías, poniendo una pistola de repuesto en las manos temblorosas de Clara. Se estaba desvaneciendo rápido. Clara vio un tanque de oxígeno y una botella de alcohol de curación en el carrito médico. Desesperada, los unió con cinta, creando una bomba casera. La lanzó hacia la brecha. ¡Dispara! Elías no dudó. Una bala perforó el tanque. Una enorme bola de fuego estalló, envolviendo a los mercenarios y sacudiendo los cimientos. ¡Muévete!, ordenó Elías. Salieron a trompicones por la salida de emergencia bajo la lluvia torrencial, resbalando en el lodo. Llegaron a la línea de árboles antes de que Elías colapsara, sin fuerzas. «Vete, Clara», jadeó. «No», se negó ella levantándolo. De repente, Esteban Calderón salió de las sombras. Una pistola con silenciador apuntaba a la cabeza de Elías. No llevaba equipo táctico, solo una costosa gabardina. «La enfermera heroína y el soldado roto», se burló Esteban. «Mi padre les manda saludos». Apretó el dedo en el gatillo. Clara se puso directamente frente a Elías, protegiéndolo con su cuerpo, y levantó su arma. «Tendrás que pasar sobre mí». Esteban se rió cruelmente. «Con gusto». ¡Crack! Un solo disparo resonó. Clara se estremeció, esperando la oscuridad, pero no cayó. Esteban miró hacia abajo, confundido, viendo la mancha roja extendiéndose por su pecho. Se desplomó silenciosamente en el lodo. Clara se dio la vuelta. En la cresta de arriba, Joaquín Pérez bajaba su rifle de francotirador, flanqueado por docenas de agentes de la Federal que inundaban el valle. Clara cayó de rodillas, abrazando fuerte a Elías mientras la caballería descendía. Habían ganado. Y esa es la historia de Clara Evans, la enfermera que se negó a dejar morir a un héroe, y al hacerlo se convirtió en una heroína ella misma. Nos recuerda que a veces los guerreros más valientes no cargan armas, cargan estetoscopios y una negativa a rendirse ante la injusticia. Clara perdió su trabajo, su casa y su reputación, pero nunca perdió su integridad, y al final encontró un amor y un propósito por los que valía la pena luchar. Si esta historia te conmovió o hizo que tu pulso se acelerara, por favor, dale like. Realmente ayuda a que el canal crezca. ¿Crees que habrías tenido el valor de enfrentarte a la administración del hospital como lo hizo Clara? Cuéntame en los comentarios. Y si quieres más historias sobre héroes de la vida real, justicia y romance, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un video. Gracias por vernos.